Mi suegra dijo, solo te casaste con mi hijo por interés, vividora, sin saber que yo era quien le pagaba las cuentas, incluida su casa, así que le entregué una factura de cobro, y su rostro palideció. Mi nombre es Tatiana, y siempre he sido una mujer que sabe lo que quiere, que trabaja duro y que no le teme a los retos. Pero, como dice el dicho, la vida tiene formas de ponerte a prueba cuando menos te lo esperas. Todo empezó hace unos años, cuando yo ya había construido un pequeño imperio con mi empresa. Desde joven, supe que quería ser independiente. Crecí en un barrio modesto, con una madre soltera que se partía el lomo trabajando como costurera para sacarnos adelante a mí y a mis 2 hermanos menores. Verla luchar me marcó. Me prometí a mí misma que nunca dependería de nadie, que tendría mi propio dinero, mi propia vida. Y lo logré. A los 28 años, fundé mi empresa, una agencia de marketing digital que, con los años, se convirtió en una de las más exitosas de la ciudad. No voy a aburrirte con los detalles, pero digamos que el trabajo duro, un poco de suerte y mucha estrategia me llevaron a tener una cuenta bancaria con más ceros de los que jamás imaginé, un penthouse en el centro de la ciudad y una vida que, desde fuera, parecía perfecta. Pero no todo era tan perfecto como parecía. En el amor, las cosas no me iban tan bien. Durante años, salí con hombres que, como yo, tenían dinero. Hombres con carros lujosos, relojes caros y egos más grandes que sus billeteras. Al principio, me deslumbraban. Eran encantadores, seguros de sí mismos, y yo, que apenas estaba entrando en el mundo de los negocios, pensaba que necesitaba a alguien así a mi lado, alguien que encajara con mi nueva vida. Pero pronto me di cuenta de que esos hombres no buscaban una pareja, sino una audiencia. Todo era una competencia para ellos, quién tenía el mejor coche, la mejor casa, el mejor puesto. No había conexión real, solo una exhibición constante de riqueza y poder. Me cansé de eso. Me cansé de sentir que estaba en una pasarela en lugar de una relación. Quería algo auténtico, alguien que me viera como Tatiana, no como la empresaria exitosa. Y entonces apareció Juan. Lo conocí en mi propia empresa. Juan era uno de los diseñadores gráficos que contraté cuando la agencia estaba creciendo. No era el tipo de hombre que normalmente me habría fijado. No tenía un carro de lujo, no usaba ropa de marca, y su sueldo, aunque decente, era una fracción pequeña de lo que yo ganaba. Pero había algo en el que me atrapó desde el principio. Era genuino. Cuando hablaba, no intentaba impresionarme con historias exageradas ni con alardes. Me escuchaba, se reía de mis chistes malos y, sobre todo, me hacía sentir cómoda siendo yo misma. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que tenía que demostrarle nada a nadie. Empezamos a trabajar juntos en algunos proyectos, y poco a poco, las charlas en la oficina se convirtieron en cafés después del trabajo, y los cafés en cenas. Juan era diferente. No hablaba de dinero ni de estatus. Hablaba de sus sueños, de cómo quería viajar algún día, de las películas que le hacían reír, de su infancia en un pueblo pequeño donde todos se conocían. Me gustaba su humildad, su forma de ver el mundo. Y, aunque no lo admití en ese momento, me gustaba cómo me miraba, como si yo fuera lo único que importaba en la habitación. Un día, mientras tomábamos un café en una plaza cerca de la oficina, me preguntó si quería salir con él, en plan oficial. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque me tomó por sorpresa. No te intimido, le dije, medio en broma. Porque, seamos honestos, yo era su jefa. Ganaba 10 veces más que él, vivía en un mundo que él apenas rozaba. Pero él solo sonrió, esa sonrisa tranquila que siempre me desarmaba, y dijo, Tatiana, no me importa cuánto dinero tengas. Me gustas tú, no tu cuenta bancaria. Y en ese momento, supe que estaba en problemas. Porque me estaba enamorando. Nuestra relación no fue perfecta desde el inicio, no voy a mentir. Juan tenía sus inseguridades. Vino de una familia tradicional, donde le enseñaron que el hombre debía ser el proveedor, el hombre de la casa. Su madre, Teresa, lo crió con la idea de que un hombre exitoso era aquel que mantenía a su familia, que pagaba las cuentas, que llevaba el control. Y aunque Juan no era machista, esas ideas estaban grabadas en él. A veces, cuando pagaba la cuenta en un restaurante o le ofrecía ayudarlo con algún gasto, se ponía tenso. No quiero que pienses que no puedo con esto, me decía, con la mirada baja. Yo intentaba restarle importancia,
le decía que éramos un equipo, que no importaba quién pagaba que mientras estuviéramos juntos. Pero podía ver que le pesaba. Aún así, nuestra conexión era más fuerte que esas pequeñas fricciones. Nos reíamos juntos, planeábamos un futuro juntos. Un año después de nuestra primera cita, Juan me propuso matrimonio en un parque, con un anillo sencillo pero hermoso. No era un diamante enorme como los que me habían regalado antes, pero significaba más que cualquier joya cara. Lloré como una tonta, y dije que sí sin dudarlo. Nos casamos en una ceremonia pequeña, solo con nuestros amigos más cercanos y mi familia. Juan no quiso invitar a su madre, Teresa, y eso me pareció extraño, pero no insistí. Me dijo que era una mujer complicada, que siempre encontraba algo de qué quejarse, y que no quería que su negatividad arruinara nuestro día. «Ya la conocerás después», me dijo. Y yo, enamorada y confiada, acepté. Lo que no sabía en ese momento era que Teresa iba a convertirse en una tormenta que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre mí misma. Desde el inicio de nuestra relación, yo me hice cargo de muchas cosas. Juan no ganaba mal, pero mi sueldo era mucho mayor, y para mí, no tenía sentido que él se matara pagando cuentas cuando yo podía cubrirlas sin problema. Así que, poco a poco, empecé a ayudarlo. Pagué el alquiler de su departamento, las facturas de luz, agua, internet. Incluso le di una tarjeta de crédito adicional para que no se preocupara por los gastos del día a día. No lo hacía para controlarlo ni para humillarlo, lo hacía porque lo amaba y quería que estuviera tranquilo. Pero también, empecé a cubrir los gastos de su madre. Teresa vivía en una casa bonita en las afueras de la ciudad. Juan me contó que ella siempre había tenido problemas de dinero desde que su padre los dejó cuando él era pequeño. Teresa trabajó como secretaria por años, pero nunca ganó lo suficiente para vivir cómoda. Cuando Juan empezó a trabajar en mi empresa, me dijo que él le pasaba una mensualidad a su madre para ayudarla con el alquiler y las cuentas. Pero con el tiempo, me di cuenta de que esa mensualidad no era suficiente, y Juan se estresaba mucho intentando cubrir todo. Así que, sin hacer un gran alboroto, empecé a transferir dinero a la cuenta de Teresa para cubrir el alquiler de su casa, los servicios y hasta algunos gastos extras, como el supermercado. Pasaron los meses, y nuestra vida juntos era buena, aunque no perfecta. Juan seguía trabajando en mi empresa, y aunque era un excelente diseñador, nunca buscó un ascenso ni más responsabilidades. Yo no lo presioné, quería que él encontrara su propio camino. Pero a veces, sentía que él se esforzaba demasiado en demostrar que era el hombre de la casa. Hablaba de querer comprarme cosas, de llevarme de viaje, de darme la vida que merecía. Yo solo sonreía y le decía que ya tenía todo lo que necesitaba, a él. Todo cambió una semana después. Juan finalmente decidió que era hora de presentarme a su madre. Yo estaba nerviosa, pero emocionada. Quería caerle bien, construir una relación con ella. Después de todo, era la madre del hombre que amaba. Pero desde el momento en que llegamos a su casa, supe que algo no estaba bien. Teresa nos recibió en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello teñido de rubio y un aire de superioridad que no encajaba con la modestia de su vida. Me miró de arriba a abajo, como si estuviera evaluando un producto en el mercado. «Así que tú eres Tatiana», dijo, sin siquiera extender la mano para saludarme. «Juan me ha hablado mucho de ti». Su tono era frío, casi cortante. Intenté ignorarlo, sonreí y le dije que estaba encantada de conocerla. Pero durante toda la visita, Teresa apenas me dirigió la palabra. Hablaba con Juan, le preguntaba por su trabajo, por su vida, como si yo no estuviera allí. Cuando intentaba unirme a la conversación, ella respondía con monosílabos o cambiaba de tema. Intenté no tomármelo personal. Es su madre, tal vez solo necesita tiempo, pensé. Pero las indirectas no tardaron en llegar. Mientras preparábamos la cena en su cocina, Teresa empezó a hablar de lo triste que era que las mujeres de ahora dependieran tanto de los hombres. En mis tiempos, yo trabajaba duro por lo mío, dijo, mirándome de reojo. Nunca le pedí nada a nadie, y menos a un hombre. Sus palabras eran como agujas, pero mantuve la calma. No quería empezar con el pie izquierdo. Las cosas empeoraron cuando Juan salió a la tienda a comprar algo para la cena. Nos dejó solas, diciendo que quería que habláramos y nos conociéramos mejor. Gran error.
Apenas cerró la puerta, Teresa se dio la vuelta y me miró con una expresión que no olvidaré nunca. No voy a seguir fingiendo que me caes bien, dijo, cruzándose de brazos. Sé perfectamente por qué estás con mi hijo. Solo te casaste con él por interés, por su dinero, vividora. Me quedé helada. No podía creer lo que estaba escuchando. Intenté mantener la calma, le dije que estaba equivocada, que yo amaba a Juan y que no necesitaba su dinero. Pero ella no me dejó hablar. Siguió, cada vez más agresiva. Mi hijo me lo ha contado todo. Cómo tiene que pagar todas tus cuentas, cómo se queda sin nada por tu culpa. Eres una oportunista, como todas las que han pasado por su vida. No sabía si reír o gritar. ¿Juan le había dicho eso? ¿Que él pagaba mis cuentas? Yo era quien pagaba todo, incluso la casa en la que ella estaba viviendo. Intenté explicárselo, le dije que era yo quien cubría los gastos de Juan y los de ella, que gracias a mí ella vivía como vivía. Pero Teresa no me creyó. Se rió en mi cara, diciendo que era una mentirosa, que como iba a ser yo la que pagaba algo si ni siquiera trabajaba. Mi hijo es el que te mantiene, no vengas con cuentos, escupió. Estaba a punto de responderle cuando Juan regresó. Entró con una bolsa de compras, sonriendo, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio nuestras caras. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, mirando de una a la otra. Antes de que pudiera responder, Teresa se lanzó a gritar, acusándome de insultarla, de inventar historias, de ser una aprovechada. Yo intenté defenderme, pero las palabras no me salían. Estaba demasiado impactada, no solo por las acusaciones de Teresa, sino por lo que ella había dicho sobre Juan. ¿De verdad le había hecho creer que él era el que pagaba todo? El caos se desató. Juan intentaba calmar a su madre, mientras yo lo miraba, esperando una explicación. Finalmente, no pude más. Dile la verdad, Juan, le dije, con la voz temblando. Dile quién paga las cuentas. Dile quién paga el alquiler de esta casa. Él se quedó pálido, mirando al suelo. No dijo nada. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Me fui de esa casa con el corazón en pedazos. Juan intentó seguirme, diciendo que lo sentía, que no quería que su madre pensara mal de él, que solo quería que ella lo viera como un hombre exitoso. Por favor, Tatiana, haz como si yo fuera el que paga todo, me suplicó. No quiero que mi madre piense que no puedo mantener a mi familia. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre que amaba, el hombre con el que me había casado, estaba dispuesto a dejar que su madre me humillara solo para mantener una mentira. Me subí a mi carro y me fui, con lágrimas en los ojos y una rabia que no podía contener. Pero en el fondo, sabía que esto no iba a quedar así. Teresa y Juan me habían subestimado, y pronto se darían cuenta de su error. Cuando llegué a mi penthouse, tiré las llaves sobre la mesa y me dejé caer en el sofá. El lugar estaba en silencio, solo se escuchaba el leve zumbido del aire acondicionado. Miré a mi alrededor, los muebles de diseño, los ventanales con vista a la ciudad, los cuadros que había comprado en subastas de arte. Todo eso lo había conseguido con mi esfuerzo, con noches sin dormir, con decisiones difíciles. Y ahora, la madre de mi esposo pensaba que yo era una mantenida, que vivía de las migajas de su hijo. Me dieron ganas de reír, pero la risa se me atoró en la garganta y se convirtió en un nudo. Juan llegó una hora después. Escuché la puerta abrirse y sus pasos acercándose. No me moví del sofá. No quería mirarlo. No todavía. Tatiana, por favor, hablemos, dijo, con esa voz suave que usaba cuando sabía que había metido la pata. Lo ignoré, mirando fijamente la ciudad a través de la ventana. Él se sentó a mi lado, dejando un espacio entre nosotros, como si tuviera miedo de acercarse demasiado. Lo siento, de verdad. No quería que las cosas se salieran de control. De verdad, dije, girándome hacia él. Mi voz era fría, más de lo que esperaba. ¿No querías que se salieran de control, pero le dijiste a tu madre que tú pagas todo? ¿Que tú me mantienes? ¿En serio, Juan? Él bajó la mirada, como un niño atrapado en una mentira. No fue exactamente así, murmuró. Solo, no quería que mi mamá pensara que no puedo hacerme cargo de mi familia. Ella siempre ha sido así, siempre espera que yo sea el hombre exitoso, el que provee.
No quería decepcionarla. Y por eso dejaste que me humillara, le espeté. Me llamó vividora, Juan. Dijo que me casé contigo por interés. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Te quedaste callado mientras tu madre me destrozaba. Intenté calmarla, dijo, levantando la voz por primera vez. No quería que pelearan. Pensé que si hablaba con ella después, podría explicarle todo. ¿Explicarle qué? ¿Que le has estado mintiendo? ¿Que yo soy la que paga las cuentas, incluida la casa donde ella vive como reina? ¿O ibas a seguir con la farsa de que eres el gran proveedor? Juan se pasó las manos por el cabello, frustrado. No entiendes, Tatiana. Mi mamá es complicada. Siempre ha sido así. Si le digo que tú pagas todo, va a pensar que soy un fracaso. Que no valgo nada como hombre. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. No porque no las entendiera, sino porque me di cuenta de cuánto pesaban en él. Juan no era el hombre seguro y auténtico que yo creí. En el fondo, seguía siendo el niño que quería impresionar a su madre, a costa de lo que fuera. Incluso a costa de mí. ¿Sabes qué, Juan?, dije, levantándome del sofá. Si quieres seguir viviendo una mentira para que tu mamá te aplauda, hazlo. Pero no me arrastres a mí. No voy a permitir que me traten como basura solo para que tú te sientas hombre. Salí de la sala y me encerré en mi habitación. No quería seguir hablando. Necesitaba pensar, necesitaba decidir qué hacer. Porque una cosa estaba clara, no iba a seguir viviendo así. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. La rabia seguía ahí, pero ahora estaba acompañada de una determinación fría. No iba a dejar que Teresa ni Juan me hicieran sentir menos. Había trabajado demasiado duro para construir mi vida, mi empresa, mi independencia. Si ellos querían jugar al juego de las apariencias, que lo hicieran, pero no conmigo. Pasé la mañana en mi oficina, revisando los números. Desde que empecé a ayudar a Juan, había transferido miles de dólares a la cuenta de Teresa para cubrir el alquiler de su casa, los servicios, incluso su suscripción a un club de jardinería que ella tanto presumía. Todo eso salía de mi cuenta, de mi trabajo. Y ella, sin saberlo, me había llamado vividora. La ironía era casi poética. Decidí que era hora de poner las cosas en su lugar. Llamé a mi asistente, Carla, y le pedí que reuniera todos los registros de las transferencias que había hecho a la cuenta de Teresa en el último año. También le pedí que preparara un resumen detallado de cada pago, alquiler, luz, agua, internet, hasta los pequeños gastos que había cubierto sin que nadie me lo pidiera. Quería que todo estuviera claro, impecable. No iba a darle a Teresa ninguna oportunidad de decir que estaba exagerando o mintiendo. Mientras Carla trabajaba en los documentos, llamé a mi abogado, Ricardo. Le conté todo lo que había pasado y le pedí que empezara a preparar los papeles para un posible divorcio. No estaba segura de si llegaría a ese punto, pero quería tener todas mis opciones sobre la mesa. Ricardo, que me conocía desde hacía años, no se sorprendió. Tatiana, siempre has sido una mujer que no se deja, me dijo. Haz lo que tengas que hacer, y yo me encargo del resto. Colgué con una sensación de alivio. Al menos alguien estaba de mi lado. Cuando Carla me entregó la carpeta con los documentos, me tomé un momento para revisarlos. Ahí estaba todo, cada transferencia, cada factura pagada, cada centavo que había gastado para mantener la vida cómoda de Teresa y Juan. El total era impresionante, incluso para mí. En un año, había gastado más de $50,000 en ellos. Y ni una sola vez había pedido algo a cambio. Hasta ahora. Metí los documentos en mi bolso, me puse mi mejor traje, uno negro que siempre usaba cuando quería sentirme poderosa, y conduje hasta la casa de Teresa. Era hora de enfrentar a la leona en su propia cueva. Cuando llegué, toqué el timbre con más fuerza de la necesaria. Teresa abrió la puerta, y su expresión pasó de la sorpresa a la incomodidad en un segundo. Tatiana, dijo, con ese tono condescendiente que ya me tenía harta. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar, dije, entrando sin esperar una invitación. Ella intentó protestar, pero la ignoré y me senté en su sala, en el sofá que, irónicamente, yo había ayudado a pagar cuando ella quiso renovar la casa. No tengo nada que hablar contigo, dijo,
cruzándose de brazos. Ya dejé claro lo que pienso de ti. Y después de cómo le hablaste a mi hijo ayer, no sé cómo tienes el descaro de presentarte aquí. Sonreí, no porque estuviera feliz, sino porque sabía lo que venía. Saqué la carpeta de mi bolso y la puse sobre la mesa. Siéntate, Teresa, dije, con una calma que la desconcertó. Voy a explicarte unas cosas, y te prometo que después de esto, no vas a volver a llamarme vividora. Ella frunció el ceño, pero se sentó, más por curiosidad que por otra cosa. Abrí la carpeta y empecé a sacar los documentos, uno por uno. Esto, dije, poniendo el primer papel frente a ella, es el comprobante del alquiler de esta casa. Pagado por mí. Este es el recibo de la luz. También pagado por mí. Y este, el del agua, el internet, el club de jardinería al que tanto quieres. Todo, Teresa, lo he pagado yo. Durante un año. Su rostro cambió. La arrogancia empezó a desvanecerse, reemplazada por una mezcla de confusión y algo que parecía miedo. Eso no puede ser, dijo, tomando uno de los documentos con manos temblorosas. Juan me dijo que él, Juan te mintió, la interrumpí. Y no solo te mintió a ti. Me mintió a mí al dejar que creyeras que yo era la que vivía de él. Pero aquí está la verdad, Teresa. Yo soy la dueña de la empresa donde trabaja tu hijo. Él es un empleado, un buen empleado, pero nada más. Yo gano el dinero que mantiene esta casa, que paga tus facturas, que te permite vivir como vives. Y tú, sin saber nada, me llamaste vividora. Teresa se quedó en silencio, mirando los papeles como si fueran una bomba a punto de explotar. Intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Finalmente, murmuré, y ahora, aquí tienes tu factura. Saqué un último documento, un resumen detallado de todo lo que había gastado en ella, con un total en letras grandes al final. Esto es lo que me debes, Teresa. Cada centavo que he puesto en tu vida. Tienes 3 días para empacar tus cosas y salir de esta casa, porque no voy a seguir pagando ni un centavo más. Ella levantó la mirada, con los ojos abiertos como platos. Tatiana, por favor, dijo, y su voz ya no era la de la mujer arrogante de ayer. Ahora sonaba desesperada. ¿No sabía? Juan nunca me dijo. Por favor, no me hagas esto. No tengo a dónde ir. No sabías, dije, levantándome. Me llamaste oportunista, me humillaste, me trataste como basura. ¿Y ahora que sabes la verdad, esperas que te perdone? No, Teresa. No soy tu banco, ni tu hija, ni tu amiga. No te debo nada. Intentó seguir hablando, suplicándome, diciendo que lo sentía, que había cometido un error. Pero yo ya no la escuchaba. Estaba herida, no solo por ella, sino por Juan, por la mentira que ambos habían construido a mi costa. Me di la vuelta y salí de la casa, dejando los documentos sobre la mesa. Cuando cerré la puerta, sentí una mezcla de alivio y dolor. Había dado el primer paso para recuperar mi dignidad, pero sabía que esto no terminaba aquí. Cuando volví a casa, Juan me estaba esperando. Estaba sentado en la sala, con la cabeza entre las manos. No me miró cuando entré, pero podía sentir su tensión. Tatiana, ¿qué hiciste?, dijo, finalmente levantando la mirada. Mi mamá me llamó llorando. Dice que la dejaste sin casa. ¿Sin casa?, repetí, cruzándome de brazos. No, Juan. Solo le dije la verdad. Le dije que yo he estado pagando todo, y que no voy a seguir haciéndolo. Si quieres que tu madre viva como reina, págalo tú. Porque, según tú, eres el hombre de la casa, ¿no? Tatiana, no seas así, dijo, levantándose. Sabes que no puedo. No gano lo suficiente para mantenerla como tú lo haces. Por favor, no hagas esto. Es mi mamá. ¿Y yo qué soy, Juan?, grité, perdiendo la paciencia. Soy tu esposa. La mujer que te ama, que te ha apoyado, que ha pagado todo para que tú y tu madre vivan sin preocupaciones. Y tú, en lugar de defenderme, le mentiste. Dejaste que pensara que soy una aprovechada. ¿Cómo crees que me siento? Juan intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerlo. No, dije.
Esto no se arregla con palabras bonitas. Estoy cansada, Juan. Cansada de tus inseguridades, de tus mentiras, de que pongas a tu madre por encima de mí. Esto se acabó. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con la voz temblando. ¿Me estás dejando? No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque en ese momento, supe que la decisión ya estaba tomada. Me di la vuelta y subí a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Esa noche, dormí sola, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Al siguiente día llamé a mi abogado, Ricardo, y le dije que acelerara los papeles del divorcio. No quería alargar esto más. También tomé otra medida que sabía que iba a doler, pero que era necesaria. Cancelé todos los pagos automáticos que salían de mi cuenta para cubrir las facturas de Juan. Una semana después, Ricardo me llamó para decirme que los papeles del divorcio estaban listos, y que, dado que no teníamos hijos, el proceso sería rápido. Solo necesito que firmes y que él reciba los papeles, dijo. Después, es cuestión de esperar. Quiero entregárselos yo misma, dije. Ricardo intentó disuadirme, diciendo que era mejor dejar que un mensajero lo hiciera, pero insistí. Quería cerrar este capítulo con mis propias manos. Quería mirar a Juan a los ojos y dejarle claro que no era la mujer débil que él y su madre creían. Fui con Juan esa misma tarde. Cuando toqué la puerta, me sorprendió escuchar voces adentro. No solo era Juan, sino también Teresa. Abrí la puerta y allí estaban, los dos sentados en el pequeño sofá del departamento, rodeados de cajas a medio empacar. El lugar parecía un caos, como si estuvieran mudándose a toda prisa. Juan se levantó de un salto cuando me vio, con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Teresa, en cambio, me miró con desprecio, como si yo fuera la villana de su historia. ¿Qué haces aquí?, dijo Juan, acercándose. Su voz temblaba, pero intentaba sonar firme. Esto, dije, sacando los papeles del divorcio de mi bolso y poniéndolos en sus manos. Se acabó, Juan. No voy a seguir con esto. No voy a seguir con alguien que me miente, que me usa, que permite que me humillen. Juan miró los papeles, y su rostro se descompuso. Tatiana, por favor, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. No hagas esto. Te amo. Podemos arreglarlo. Lo de mi mamá fue un error, un error, lo interrumpí. No, Juan. Un error es olvidar una fecha importante. Lo tuyo fue una traición. Me dejaste cargar con todo mientras tú y tu madre jugaban a que eras el gran hombre de la casa. Pero ya no más. Se acabó. Antes de que pudiera responder, Teresa se puso de pie, con el rostro rojo de rabia. Eres una vividora, gritó. Siempre lo supe. Mi hijo se merece algo mejor que una mujer como tú, que solo sabe destruir familias. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque su descaro era increíble. Teresa, dije, mirándola fijamente, el único motivo por el que tienes un techo sobre tu cabeza es porque yo lo pagué. Pero eso se acabó. Y no solo eso. Juan, también estás despedido. No vuelvas a la empresa. No tienes nada que hacer allí. Juan se quedó helado, con los papeles temblando en sus manos. ¿Despedido?, balbuceó. ¿Cómo voy a...? Tatiana, no puedes hacerme esto. No tengo nada más. Eso no es mi problema, dije, con una calma que me sorprendió. Tú elegiste este camino. Ahora enfréntalo. Teresa siguió gritando, llamándome de todo, pero sus palabras ya no me tocaban. Me di la vuelta y salí del departamento, cerrando la puerta detrás de mí. Mientras bajaba por el ascensor, sentí un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Los meses siguientes no fueron fáciles, pero fueron míos. El divorcio se finalizó rápidamente, gracias a Ricardo y a que Juan no tenía argumentos para pelear. Intentó contactarme varias veces, enviándome mensajes desde números nuevos, pero no cedí. No había nada más que decir. Supe por conocidos que él y Teresa terminaron mudándose a un departamento pequeño en las afueras, viviendo con lo poco que Juan ganaba en un trabajo mediocre que consiguió después de que lo despedí. Teresa, según me contaron, seguía quejándose de mí, diciendo que yo los había arruinado.
Pero ya no me importaba. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Yo, por mi parte, seguí adelante. Mi empresa siguió creciendo, y aunque el trabajo seguía siendo mi refugio, también empecé a darme tiempo para mí. Viajé, salí con amigas, redescubrí quién era Tatiana sin el peso de una relación que me estaba ahogando. No voy a decir que no dolió. Amé a Juan, o al menos amé la idea de lo que podríamos haber sido. Pero aprendí que el amor no es suficiente si no hay respeto, si no hay verdad. Ahora, cuando miro por la ventana de mi penthouse, ya no siento ese nudo en el pecho. Siento orgullo. Orgullo de haberme defendido, de haber enfrentado a Teresa y a Juan, de haber elegido mi dignidad por encima de todo. Y aunque sé que la vida siempre tiene formas de sorprendernos, estoy lista para lo que venga. Porque si algo he aprendido, es que nadie, nunca, va a volver a hacerme sentir menos de lo que soy. Suscríbete para más historias diarias.